Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. En las últimas horas, las fuerzas militares y la policía les dieron uno de los más duros golpes a las bandas del narcotráfico en los últimos años. En medio de una operación fue capturado alias Dairo Antonio Úsuga Otoniel, el señalado máximo cabecilla del Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más grandes del país. Esta organización dedicada al narcotráfico y a la minería ilegal, entre otras actividades ilegales, libra desde hace varios años una guerra contra las autoridades y al mismo tiempo se enfrenta a otros grupos ilegales por el control de las regiones, como el Urabá antioqueño. Luego de la captura de Otoniel en la operación Osiris, surgen ahora muchas preguntas sobre el futuro de esta organización criminal. Veamos el siguiente informe. Para el proceso social de garantías y líderes sociales de Antioquia, la captura de alias Otoniel no representa el final del Clan del Golfo. Todo lo contrario, ha generado temor en las subregiones del departamento por posibles retaliaciones. Luego de esa captura, las AGC, para presionar al gobierno nacional, realicen acciones de terror o acciones de violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario contra la población, principalmente lo que tiene que ver con desplazamientos, homicidios a defensores y defensoras de derechos humanos, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y otro tipo de vulneraciones contra las comunidades. El Clan del Golfo hace presencia también en otros 21 departamentos del país. Actualmente, según Indepaz, tiene un ejército de 1.770 hombres alzados en armas y está lejos de su completa desarticulación. 22 estructuras pero centrales, pero que tienen relaciones con grupos menores y con sicarios y con todo tipo de negocios. En la zona del Urabá antioqueño, municipios como Apartadó, Turbo, Vigía del Fuerte y Mutatá, hay máxima alerta. Son municipios que hace presencia las AGC y hay realmente una base social de las organizaciones sociales que podrían estar en riesgo como una forma, insisto, en que el grupo quiera atentar contra ellos. Las autoridades han pedido redoblar esfuerzos en dichas zonas del país ante eventuales retaliaciones o enfrentamientos internos por la renta del narcotráfico y sus rutas. Con la detención y probable extradición de alias Otoniel a Estados Unidos se cierra un capítulo en la guerra contra el narcotráfico, pero muy seguramente comienza otro. Para hablar de este tema hemos invitado hoy a Iván Díaz, él es experto en seguridad nacional. Bienvenido, Iván, ¿cómo está? Gracias por estar acá en Sala de Prensa. Hola Juanita, muy buenas noches. Me alegra que esté con nosotros. ¿Qué opina de la captura de Otoniel? A grandes rasgos, ¿cómo lo ve? Digamos, de primera entrada, por supuesto que es un triunfo para las fuerzas militares, para la policía, para la política de seguridad del gobierno del presidente Duque, pero por supuesto además es un triunfo para todos los colombianos, más allá de los análisis que podamos hacer al mediano y largo plazo y lo que esto termine significando, que continuemos con ese tipo de capacidades para acertar golpes estratégicos contra los blancos de altísimo valor, demuestra una gran capacidad desde el punto de vista de seguridad y defensa de la nación, y eso es muy importante tenerlo en consideración. Claro, ¿qué tan relevante, Iván, es esta detención para una estructura como el Clan del Golfo? El Clan del Golfo, primero que todo, hay que identificarlo muy bien desde lo diferencial. Al final del día no se le denomina como Clan del Golfo, anteriormente Clan del Úsuga, porque sí, sino porque a diferencia de la mayoría de las organizaciones criminales de los últimos tiempos, ellos sí conservan una estructura piramidal muy fuerte. Y ellos son muy estrictos incluso en las fronteras geográficas que tiene cada una de sus unidades. Distinto a cómo opera FARC, distinto a cómo opera ELN, distinto a cómo operan algunas otras estructuras criminales. ¿Esto qué significa? Significa que sigue siendo muy importante cada vez que tú derribas la cabeza de la organización. Hay que señalar que Otoniel no es el primer cabecilla máximo de este grupo que ha sido derribado. Antes que él han habido otros, pero siempre que esto ha sucedido, en tanto esa naturaleza piramidal ha sido muy difícil para la organización. Y en este caso sí que lo va a hacer por lo que él significa, no solamente en términos legales y judiciales para Colombia, sino muy especialmente para los Estados Unidos. Y la información que al final del día él termina otorgando, que siempre sucede cuando logramos extraditar a estos capos, le va a hacer muchísimo daño a la organización. Claro, otros líderes anteriores como Gavilán, como Inglaterra, pero precisamente, como usted lo venía mencionando, Iván, como funcionan con jerarquías y van ascendiendo, digamos, en esta pirámide, ya se habla incluso de un sucesor, Chiquito Malo. Sin duda, digamos que ahí entre otras hay una divergencia en la información. Desde el punto de vista de la organización misma, Chiquito Malo
ha sido siempre la mano derecha de Otoniel, lleva más de 20 años con él, incluso trasegaron juntos por el bloque bananero de las autodefensas. Sin embargo, para las autoridades, especialmente para la Policía Nacional, alias CIOPAS, termina siendo más importante y más relevante en términos de lo que es una organización criminal como, desgraciadamente, es el Clan del Golfo, que al final del día no es otra cosa que una organización puramente narcotraficante y de blanqueos de dinero. Entonces, a comienzo de enero, cuando la Policía Nacional da de baja a Marihuano, el mismo general Vargas, el director de la policía, sale a hablarnos por primera vez de alias CIOPAS, ofrece además 570 millones de pesos por información que pueda llevar a su captura, y en el organigrama de fuerzas militares y policías aparece CIOPAS, digamos, como el segundo al mando, en tanto es una persona mucho más experimentada en términos de crimen transnacional. Sin embargo, en términos de autoridad, especialmente militar y al interior de esos casi 1.800 hombres que tiene el Clan del Golfo, Chiquito Malo es, por supuesto, muy relevante. Aquí llama la atención y lo que tenemos que observar es si al final del día esta situación va a generar algún tipo de conflicto interno o alguna puja interna. Sin embargo, nuevamente esa naturaleza tipo clan, tipo piramidal, usualmente es lo que ha venido pasando históricamente con ellos, genera que no haya ese tipo de choques. Sin embargo, pues como se dice popularmente, amanecerá y veremos. Claro, toca ahora también poner toda la atención en toda la estrategia y la inteligencia en CIOPAS, alias CIOPAS, y en Chiquito Malo. Ahora, es importante también saber, pues cae Otoniel, pero no significa que caiga entonces el Clan del Golfo. No, digamos que uno tiene que ser, digamos, cuando tiene una organización que cubre semejante cantidad y semejante área geográfica del país, no se puede hablar que la caída de su jefe máximo signifique la destrucción o el fin de la organización. Significa un cambio muy importante, sin duda, porque además Otoniel al interior de la organización significaba muchísimo, mucho más que los anteriores comandantes. Al final del día ya estábamos completando 12 años de una operación constante persiguiéndolo. Lo que sí es claro es que Otoniel no ha sido el único. Digamos, en general la operación Agamenón les ha dado unos golpes muy importantes a la organización. Sin embargo, esa misma organización ha terminado amoldándose o reorganizándose e incluso llegando a áreas geográficas en las que no se encontraba. Por ejemplo, hoy en día tenemos una guerra entre el Frente 18 y Gonzalito, que es otra persona, otro de los integrantes muy importantes de la organización, en toda la zona de Ituango. Ellos, el Frente 18 y Gonzalito, y esa confrontación son los responsables de la crisis humanitaria que hoy tenemos en esa zona. Entonces, más allá de lo piramidal y vamos a decir lo rígida de la organización, al final sí han sido muy flexibles y se han logrado adaptar muchísimo a los distintos golpes que les ha dado las fuerzas militares y la policía. Entonces, lo que uno esperaría es que se tengan que volver a reorganizar, pero no, de ninguna manera podemos estar hablando de siquiera el inicio del ocaso de esa organización. Sí, ese punto de la injerencia yo creería también que es trascendental. Cae Otoniel en Antioquia y allí tiene una presencia de más del 90%. ¿Cuál es la importancia de este grupo criminal, digamos, en el mundo del narcotráfico? ¿Qué tan vasto y grande es su poder? Mira, ellos se especializaron, entendieron muy bien que de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico y la minería ilegal, al final del día el que más valor agregado tenía en su control era el de la última etapa del tráfico al interior de Colombia. Es decir, ellos son los encargados del último paso justo antes de que la droga o la minería ilegal salgan del país. Por eso, digamos, están ubicados ahí en el Golfo. En su momento, a eso se refiere precisamente su nombre. Controlar toda esa salida al Pacífico les dio una fuerza muy importante, sobre todo a nivel transnacional. En términos transnacionales, el clan termina siendo mucho más importante que las demás organizaciones criminales, sin duda, e inclusive desplazaron a las FARC en ese ranking mundial de organizaciones transnacionales, en tanto son ellos los encargados y los responsables ya de la última fase, que es lograr sacar el producto, además ya un producto casi listo para los mercados internacionales, muy especialmente Estados Unidos y Europa. Y ya que usted lo está poniendo en esos términos frente a las disidencias de las FARC, ¿qué tan equiparables están? ¿Cómo está esa lucha, ¿no? Esa puja por el poder ahí? Claro, ellos, digamos, tienen unas pujas muy importantes como la que te dije con Gonzalito en unas zonas específicas de Antioquia, tienen una disputa muy importante también en zonas específicas del Chocó, en general por ese control de la ruta Pacífico, que se volvió la ruta más importante, después de muchos años de que el Caribe fue predominante, pero con la lucha que tuvo el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos en el Caribe, mucha de esa injerencia se llevó para el Pacífico. Y el Pacífico hoy en día es controlado casi absolutamente por el Clan del Golfo.
los espacios en que no controla el Clan del Golfo están en plena disputa entre ellos y las disidencias de las FARC. Claro, volviendo al punto de las operaciones para dar con Otoniel, digamos, sabemos que se extendieron por varios años, hablamos también de fuentes humanas, ¿no?, que ayudaron para poderlo ubicar, incluso el general Vargas decía, hubo muchos hombres que lo traicionaron, pero ¿cuál cree usted que fue el punto de quiebre para que este último operativo sí fuera exitoso? Está denominado Operación Osiris. Osiris termina siendo la última etapa de Agamenón. Agamenón era un esfuerzo de mediano y largo plazo que lo que necesitaba y terminó logrando era debilitar las estructuras de seguridad o los famosos anillos de seguridad, especialmente que muchos de ellos estaban intrínsecamente relacionados con las comunidades y con la sociedad en general de esa zona del Golfo. Y al final lo que terminamos haciendo con Osiris ya es el golpe específico, el golpe quirúrgico y sin duda el esfuerzo máximo y el elemento que termina rompiendo todas las estructuras es la inteligencia humana. Y eso hay que decirlo, especialmente desde el punto de vista de las capacidades de inteligencia de la Policía Nacional. Ellos lograron infiltrar a casi todos, si no es que a todos, los círculos cercanos, estoy hablando de los círculos tanto personales como los círculos criminales de Otoniel, y terminaron o convirtiéndolos en fuentes que trabajaban para el gobierno nacional o en idiotas útiles que terminaban dando una serie de informaciones muy certeras. Por eso, al final, esa fase tan importante, pues desgraciadamente nos costó tantos hombres, especialmente a la policía, que tuvieron que hacer unos esfuerzos grandísimos y tremendamente heroicos para poder infiltrarse por meses y hasta años y lograr tener la confianza, no solamente, como te digo, de las pequeñas organizaciones criminales que hay en esa zona, sino de la sociedad en general y de las comunidades en general. Ese fue el punto de quiebre de toda esta operación. Y eso también podría llegar a generar una ola de violencia, ¿no? Y una guerra por el poder en el Clan del Golfo, ya lo venía mencionando usted también, Iván, pero incluso ya se han anunciado planes pistola en ciertas regiones. ¿Qué tanto se puede esperar de esto? Digamos que históricamente lo que hemos visto es que hay una repercusión tanto contra las autoridades como la población civil, y eso, por supuesto, toda la fuerza pública tiene que estar muy pendiente para contrarrestarlo. Sin embargo, el objetivo principal, sin lugar a dudas, van a ser los integrantes tanto de la policía como del ejército. El tema del plan pistola es una herramienta que sistemáticamente Otoniel lo venía utilizando y lo utilizaba de una forma macabra, pero muy eficiente en toda la región del Golfo. Es decir, ahí se aplicaba la ley de que la fuerza pública estaba con usted o en contra suya, es decir, o lograban corromper las estructuras de policía y de fuerzas militares, o si no, física, literalmente los asesinaban. Y cuando esto no funcionaba, lo hacían de manera generalizada, poniéndole precio a los policías, razón por la cual las organizaciones criminales más pequeñas y más nuevas de cualquiera de estos municipios optaba por financiarse a través de atentar contra nuestros policías y contra nuestros militares. Otoniel era un gran admirador del proceso, entre comillas, social que llevó Pablo Escobar en los 80s y en los 90s, e imitaba muchas de estas macabras prácticas, y una de ellas, por supuesto, era el plan pistola y el plan cacería contra la Policía Nacional. Y sobre eso, esta detención también podría poner en peligro a la población civil, digamos, que habitan todas estas zonas controladas por el Clan del Golfo, porque cuando se habla también de que fuentes humanas colaboraron para dar con el paradero, pues, de Otoniel, pues se dice mucho que cierta población ya estaba cansada de los abusos del clan allí. Digamos que en tanto ya casi 2 décadas que desgraciadamente toda esa zona del Nudo del Paramillo, zona de Golfo, zona alta Pacífico, ha sufrido de la inclemencia de estos señores. Por supuesto que ya hay sobre todo unas segundas y terceras generaciones que están hartas de la presencia y el maltrato de parte de estas organizaciones criminales. Y en esa medida seguramente estas organizaciones van a tomar represalias en contra de la población. Sin embargo, también hay que decir que una de las características muy especiales del clan es hacerse muy lejos de la población civil y de los cascos urbanos. Ellos ya habían entendido que han perdido esa legitimidad al interior de las comunidades y sabían que eso los generaba mucha vulnerabilidad. Eso por un lado, y por el otro, la fuerza pública, especialmente fuerzas militares y policía, había logrado copar muchos de esos espacios sociales en las principales cabeceras de los principales municipios. Entonces, digamos que no es la misma vulnerabilidad que se tenía hace algunos años, cuando ellos eran dueños y señores del Nudo de Paramillo. Hoy en día no es así. Hoy en día tenemos 2 fuerzas de tareas en la zona, tenemos una brigada, una división, una organización de carabineros que está arraigada en la población, no solamente por las actividades de tipo judicial, policial y militar, sino por las actividades
de tipo cívico-militar que se vienen desarrollando por la policía y por el ejército y en algunas zonas por la Armada Nacional. Con eso te quiero decir es que ese espacio también está muy cerrado y hoy en día las poblaciones son mucho menos vulnerables que antes. Sin embargo, es de esperarse que ellos quieran tomar represalias y esperamos todos que la fuerza pública esté al pendiente y listo para asistir a esas comunidades. Sin duda, porque sería bastante crítico el panorama. Ahora, el otro punto que también es trascendental es hay críticas por la extradición de Otoniel a Estados Unidos y pues dejando aquí en Colombia muchas preguntas sin responder sobre los crímenes que ha cometido y pues los apoyos que recibió. ¿Cómo se puede entender esto? Digamos que la figura de la extradición no es una figura en la cual usted deja aquí una cuenta pendiente en Colombia y se olvida de ella. De hecho, durante este año han llegado más de 25 personas que fueron extraditadas a los Estados Unidos, terminan su proceso judicial en los Estados Unidos y llegan a Colombia y no llegan libres, llegan con toda la función jurídica pendiente de ellos, con toda la cuenta judicial pendiente de ellos e iniciando una serie de procesos que mientras estuvieron en los Estados Unidos continúan. Las personas que están extraditadas en los Estados Unidos y son requeridos por algún tipo de ente judicial en Colombia siguen interactuando con esos procesos. Lo que te quiero decir es que el 100% de los extraditados que llegaron en 2021 a Colombia llegaron directamente a la cárcel, en tanto tenían cuentas pendientes con la ley colombiana, entre otras muchos de ellos anteriores a UC. Entonces, digamos que ese mito de que porque se van a llevar a Otoniel, que muy seguramente va a suceder, deja o cesan los procesos legales que tiene en Colombia, eso no tiene ninguna base. Aquí lo que debemos tener muchísimo cuidado es que Otoniel y sus abogados, que además son supremamente hábiles y muy poderosos, intentarán de cualquier manera que esta persona no se vaya a los Estados Unidos. Uno de los mecanismos, entre otras, seguramente será intentar llevarlo ante la Justicia Especial para la Paz. Y ahí debemos tener mucho cuidado todos los colombianos porque no podemos dejar que la Justicia Especial para la Paz se pervierta y termine convirtiéndose en la excusa perfecta para no responderle a la ley nacional, por supuesto, y a la ley internacional. Ahí debemos estar muy pendientes. Iván, y también está la sensación y claro, pues las advertencias de muchos expertos sobre un resurgimiento de la guerra en distintas regiones, en Cauca, Nariño, pues Catatumbo, el oriente del país, por el control del narcotráfico. ¿Es así? ¿Qué tan así, digamos, se está dando esta disputa entre los grupos armados? En esa guerra estamos, Juanita, en esa guerra desgraciadamente estamos hace ya varios años. En Colombia cometimos un error y fue confundir un proceso muy importante como fue el proceso que llevamos con las FARC, con la extinción de un problema tan arraigado y tan estructural como el narcotráfico, en general las actividades criminales de alta escala y transnacionales. Entonces decir que lograr dar de baja o capturar a las principales cabecillas de las organizaciones generen ese tipo de guerras, pues realmente es anacrónico. Eso ya no sucede porque las guerras se están dando de por sí. ¿A qué me refiero con esto? Mientras las FARC estaban negociando, no solamente el Clan del Golfo, sino la mayoría de estructuras criminales de los demás grupos, como el ELN, como presidente del Clan del Golfo, los Pelusos, etcétera, etcétera, comenzaron a copar esos espacios que las FARC iban dejando. Y en el momento en que las FARC consolidan sus mal llamadas estructuras que no son otra cosa sino reincidentes, comienzan de nuevo a intentar recuperar esos territorios. Esa es la tensión de altísimos niveles de violencia que hemos venido sufriendo en la posnegociación con las FARC y de la cual no hemos podido salir. Los índices se han venido disparando y han venido creciendo constantemente. Se equilibraron un poco durante los años de pandemia por razones obvias, pero es una tarea que seguimos teniendo pendiente. Por supuesto, el debilitamiento, entre comillas, que puede sufrir el Clan del Golfo por la muerte, por la captura de Otoniel, llamará a los grandes enemigos, en este caso, por ejemplo, al Frente 18 de las FARC, a ver en esto una oportunidad y, por supuesto, intentar atacar a un animal herido, eso sin duda. Pero, de nuevo, estos miedos no nos pueden llevar a dejar que los grandes capos del narcotráfico y la minería legal en Colombia crezcan sin que los persigamos, los capturemos o los demos de baja en combate, Juanita. Sin duda, eso también nos lleva a repensar un poco cómo se están tomando las decisiones ya a nivel macro, ¿no? Porque cae Otoniel, pero no cae el Clan del Golfo y el hecho de que no caiga quiere decir que el narcotráfico sigue, ¿no? Ese es uno de los puntos también más delicados y cada vez surgen más voces pidiendo la legalización, por ejemplo, de los cultivos, la producción de las drogas. ¿Qué opina usted? Pero sobre todo, no sé si Colombia todavía está preparada para tener esa discusión. Ahorita es una discusión, como tú dices, macro muy importante, extremadamente importante. Lo que resulta clarísimo es que nuestra política antidrogas ha fracasado.
Es decir, a lo largo de los años lo que nos ha demostrado es que las organizaciones criminales no son la enfermedad, son la fiebre, pero no son la enfermedad. Y lograr dar de baja o capturar a estos grandes capos termina siendo un paliativo, vamos a decirle un ibuprofeno, un acetaminofén que te quita la fiebre por unos minutos, pero al final del día tu enfermedad sigue ahí. Y nuestra enfermedad no son esas organizaciones, nuestra enfermedad son 250.000 hectáreas de coca y creciendo. Nuestra enfermedad son una serie de áreas geográficas muy importantes y estratégicas para el narcotráfico en que como país y como nación no hemos consolidado una presencia activa para que las comunidades realmente tengan opciones distintas a la criminalidad. Nuestra enfermedad, por supuesto, son altísimos niveles de impunidad, altísimos niveles de corrupción que generan una serie de problemas de base social. Ahí es donde en realidad encontramos nuestra enfermedad. Mientras eso siga transcurriendo así, vamos a seguir tomando ibuprofenos que nos van a quitar la fiebre, es decir, vamos a seguir persiguiendo y dando de baja a los respectivos comandantes y jefes, pero no vamos a solucionar el problema de fondo y no nos vamos a curar. Claro, eso es trascendental porque el manejo pues, de la estrategia contra el narcotráfico por parte del Estado, digamos, entonces no está funcionando, no es la correcta, pero ¿qué cambios deberían hacerse? Cuando uno se plantea este tema, por ejemplo, de lo que ha pasado con Otoniel, pues todas estas organizaciones de narcotráfico siguen inyectando dinero en Colombia, ¿no? Y lavan los activos y demás. Y ese dinero está fluyendo por el país y eso no se está persiguiendo. Digamos, claro, se pueden atacar un poco, sin duda, los cultivos de coca, pero ¿qué pasa con esos otros dineros que están entrando a la economía? Juanita, no nos podemos olvidar que parte muy importante de esta operación Agamenón sucedió hace algunos meses cuando capturaron a alias Falcon, ahí a pocos kilómetros de la cabecera urbana de Medellín. Falcon era el encargado precisamente de eso que tú acabas de decir, que termina siendo realmente el núcleo del negocio. El núcleo del negocio al final no termina siendo si tú eres un narcotraficante o eres un minero ilegal, sino cuando eres capaz de lavar y reinyectar a la economía esos dineros mal habidos. Ahí es donde está el asunto y como tú bien dices, ahí todavía nos queda, digamos, muchísima tarea por adelantar. Que es muy importante también tener claridad. Cuando uno habla de un fenómeno como el narcotráfico o también la minería ilegal, hablar de una política nacional es insulso realmente. ¿Por qué? Porque se trata de un fenómeno absolutamente transnacional. Y la política de drogas colombiana siempre ha estado, digamos, de la mano de la política de los principales consumidores, en este caso de los países europeos y por supuesto los Estados Unidos, pero ahí hay una corresponsabilidad muy importante. Resulta fundamental seguir insistiendo en esa corresponsabilidad. Eso como primer punto. Y como segundo, cuando tú estás planteando una política en contra de un fenómeno criminal tan complejo, tan arraigado y desde el punto de vista financiero tan exitoso, pues no se trata solamente del garrote, es decir, por supuesto es importante las medidas que tú tomas desde el punto de vista policial y militar para atacar esas organizaciones, pero detrás tiene que haber toda una organización estatal, yo diría incluso nacional, no es de gobierno, es un tema nacional, en la que, como te digo, tienes que atacar los problemas estructurales de esas regiones. Tenemos 250.000 hectáreas de coca y podríamos tener 800.000, porque seguimos teniendo muchísimos espacios geográficos en los que Colombia como nación todavía no ejerce una autoridad suficiente, una presencia suficiente, una legitimidad suficiente para que las comunidades no sean vulnerables, y digo vulnerables es porque no terminan teniendo ninguna otra alternativa, sino sembrar coca, sembrar marihuana o explotar ilegalmente los recursos mineros del país. Sí, qué tristeza, muchos cambios que deben implementarse y lograr articular, digamos, realmente soluciones integrales que le pongan freno al narcotráfico. Pues mientras tanto cayó Otoniel, pero pues los problemas de fondo siguen latentes. Es el análisis y los detalles de esta captura y de lo que significa para el Clan del Golfo con Iván Díaz, experto en seguridad nacional. Gracias, Iván, como siempre, muy amable. Vale, Juanita, buena noche. Que esté muy bien. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.